Listo. Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a nuestra 7ª edición de Políticas en Línea. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos puede inspirar un cauteloso sentido de esperanza y de perspectiva en estos tiempos de pandemia, porque en medio de esta crisis le llegó a Costa Rica la buena noticia de que se aceptó como primer país en Centroamérica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y esta organización integra a los países con los mejores índices de desarrollo y su lema es mejores políticas para mejores vidas. Este impulso hacia el bienestar de los ciudadanos viene en un momento muy crucial, porque ya antes de esta pandemia, Costa Rica tenía sus desafíos en materia económica y en lo social, con la alta brecha de desigualdad social siendo el mayor reto. Lamentablemente, por la actual coyuntura, todos los indicadores apuntan a un deterioro de la situación. Según los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo, unos 300,000 personas que ahora están consideradas de clase media se desplazarán a segmentos de mayor vulnerabilidad o incluso pobreza. Se puede afirmar que ya el proceso de adhesión tuvo sus efectos muy positivos para Costa Rica, con algunos logros con la implementación, por ejemplo, de reformas en materia de competencia o con el fortalecimiento de la capacidad institucional. Pero, ¿qué exactamente significa la admisión ahora? ¿Cómo esto puede beneficiar a Costa Rica en el corto plazo en medio de esta crisis económica y social? ¿Puede la OCDE tal vez fungir como un agente impulsor de buenas políticas y procesos de desarrollo? ¿O es más bien que se depositan demasiadas expectativas en este proceso y no habrá tantos cambios palpables con la admisión? Sobre estas cuestiones vamos a hablar con una invitada muy especial que ha estado muy involucrada en todo este proceso de adhesión por el que pasó Costa Rica en los últimos años. Es un gran honor de que comparta con nosotros este espacio la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, y se lo agradecemos mucho de que nos va a brindar una orientación en esta materia. Desde la CAS felicitamos a Costa Rica por este logro y deseamos que se mantenga este camino por las reformas estructurales que pueden generar en el largo plazo un efecto positivo para los ciudadanos de Costa Rica. Como siempre, yo les deseo una muy entretenida tarde con Políticas en Línea y ahora le doy la palabra a la moderadora de esta entrevista, a Lady Jackson. Gracias. Muchas gracias a doña Evelyn Geiser, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica, y tal y como ella estaba indicando en esta introducción, hoy vamos a estar conversando con la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez Figueres, sobre el ingreso de Costa Rica a la OCDE. En breves minutos se va a estar conectando la ministra. Nos solicito una disculpa porque se va a conectar un poquito más tarde, pero en breves minutos va a estar con nosotros. De momento les voy a explicar la dinámica de esta entrevista en esta edición de Políticas en Línea, este programa que hemos venido realizando tras varias semanas y hablando con ustedes un poco de los impactos que ha tenido la pandemia del COVID-19 en Costa Rica en ámbitos políticos, sociales y económicos. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre este tema del ingreso de Costa Rica a la OCDE, cuáles son como los riesgos, las ventajas, qué vamos a aprender, cómo es el proceso de adhesión, qué le falta a Costa Rica para estar formalmente en la OCDE. Ha sido todo un camino y precisamente son esos puntos los que vamos a estar conversando con la ministra de Comercio Exterior.
Y mientras esperamos que ella se conecte, voy a comentarles un poco sobre el camino que tuvo que realizar nuestro país, porque fueron varios años para lograr este proceso finalmente ya en este 2020. Les voy a comentar un poco sobre el proceso que tuvo que realizar Costa Rica. Por ejemplo, de acuerdo con información que coloca la señora ministra Diala Jiménez en su Facebook y en su página oficial, ella explica sobre el camino de Costa Rica hacia el ingreso a la OCDE y señala que este camino inició desde mayo del 2012. En mayo del 2012, Costa Rica expresó formalmente su interés de adherirse a la OCDE, muchos recordarán ese momento, y a partir de ahí viene una serie de eventos importantes que el país tiene que cumplir, como una serie de requisitos y lineamientos, un plan de acción para que finalmente se llegue a esta etapa de adhesión. En mayo del 2013, la OCDE acordó trabajar con el país para preparar su futuro proceso de adhesión. Vemos cómo en el 2012 tuvimos que pasar un proceso y ya luego 2013. Y propiamente en el lapso de 2013 a 2015, Costa Rica trabajó en un plan de acción con la OCDE. Este plan de acción lo que supone son como una serie de instrumentos para ver la materia del país y ver de qué forma se viene preparando para ingresar a esta organización. Y menciona acá la publicación que Costa Rica entonces trabaja en esta serie de instrumentos y comités. Actualmente, cuando se realizó el anuncio el pasado 15 de mayo, Costa Rica fue aprobada por 22 comités. Y bueno, son esta serie de instrumentos que se señalan en este camino de Costa Rica hacia el ingreso a la OCDE. Ya tenemos con nosotros a la señora ministra Diala Jiménez, ministra de Comercio Exterior, a quien le damos la cordial bienvenida a Políticas en Línea de la Fundación Konrad Adenauer. Bienvenida, señora ministra. Muchas gracias, Lady, doña Evelyn, y todos los que están siguiendo este programa. Discúlpenme el retraso, creo que avisó mi asistente, ¿verdad? Que iba a retrasarme, lo siento mucho, pero aquí estoy con mucho gusto. Muchísimas gracias, doña Diala, y no se preocupe, ya estábamos como avanzando un poquito y explicando cuál ha sido el camino de Costa Rica para el ingreso efectivamente a la OCDE. Explicábamos que desde el 2012 se viene trabajando en todo este proceso y ya 2020 pues vemos los frutos de todo ese trabajo que se ha gestado en prácticamente tres gobiernos, ¿verdad? 3 administraciones. Vemos como esa unión que se ha realizado. Les vamos a recordar a las personas que la transmisión está en nuestro Facebook, Fundación Konrad Adenauer, y que pueden realizar sus consultas y comentarios para luego trasladárselos a la ministra y sin más preámbulo iniciar esta entrevista. Señora ministra, en forma concreta, quizás explicar desde lo más básico qué es la OCDE, quiénes la conforman, cuál es como esa misión y el rol específico. Claro que sí, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es una organización que fue una especie de puente entre Estados Unidos y la Europa de la posguerra y se fundó en 1961 cuando ya entró en vigor la convención, y su misión es promover las políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas, no solo las personas de los Estados miembros, sino en general las personas en el mundo. Recordemos que en la Europa de posguerra se elaboró un plan Marshall, llamado Plan Marshall, para la reconstrucción y el fortalecimiento de la institucionalidad e incluso la infraestructura y de la Europa que llegó en crisis. Y ese puente se ha ampliado. Hoy agrupa 37 miembros plenos, incluyendo Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Israel también, Japón, Corea del Sur, y en Latinoamérica, Chile, Colombia y México. Y muy pronto, ojalá, nosotros. Esa organización no es un fondo multilateral, no es una entidad prestamista, no es tampoco
un acuerdo de libre comercio. Las obligaciones más bien son seguir colaborando y trabajando en el seno de los diferentes comités como un foro para compartir experiencias, para buscar soluciones a problemas comunes, pero también es una especie de think tank donde se producen indicadores sociales, económicos, más recientemente ambientales, que son muy importantes, y sirven de herramientas, de nuevo, no solo a sus miembros, sino al mundo, para tomar decisiones por parte de los gobiernos de manera pues fundamentada en evidencia, en data, y además establece estándares internacionales. También la organización es, por ejemplo, la creadora del convenio, la Convención Internacional de la Lucha contra el Soborno Transnacional, que es algo que le importa mucho a la organización, y estándares y normas que comparte con otras entidades en materia tributaria, por ejemplo. La evasión internacional también es un tema que le preocupa, pero es, como ustedes pueden verlo, es una organización muy técnica en su naturaleza. Y para ir cerrando esta pregunta, Lady, los valores fundamentales en que reposa la organización y sus miembros es el respeto a la democracia y al Estado de Derecho, la protección a los derechos humanos y la promoción de economías de mercado abiertas, transparentes, con rendición de cuentas, competitivas, bien reguladas, y por último, un desarrollo sostenible e inclusivo, obviamente con el eje medioambiental muy importante entre las temáticas que siempre se van abordando. Decía el presidente, doña Diala, que en un ejemplo que él mencionaba, que en una lista de 200 países, digamos que nosotros formamos parte de esos 38 que tienen como mejor nota, que están como haciendo mejores prácticas, entonces es como una forma también fácil de explicarlo para que la población entienda un poco este tema. Sí, yo lo comparaba en esa cadena nacional, efectivamente, yo lo comparaba con una escuela, como si una escuela tuviera 200 alumnos que representa el mundo, y es como si escogieran a los 38 alumnos en la materia de gobierno que hacen la mejor tarea, que entre ellos en esa clase que se llama Mejor Gobierno y Mejores Prácticas, esos 38 alumnos comparten notas, comparten debates, y también con el profesor o la profesora van aprendiendo de cuáles son las mejores prácticas, cómo, por ejemplo, la tecnología y la nueva economía van transformando la dinámica económica, porque claro, para mantener un equilibrio y un desarrollo sostenible y una prosperidad plena, ojalá, eso es difícil llegar a ello, ¿verdad? Las cosas tienen que ir cambiando conforme cambian las dinámicas económicas, sociales, ambientales, ¿verdad? ¿Cómo representa en términos generales para un país, podríamos decir que pequeño, el ingreso y poder incorporarse a las OCDE, un país pequeño como Costa Rica? Yo creo que para un país pequeño es una gran herramienta de posicionamiento global. Es estar sentado ahí con los grandes, no necesariamente en tamaño ni en riqueza, pero en los grandes interlocutores que están debatiendo sobre las decisiones del rumbo en que el mundo debe ir apuntando, ¿verdad? El G20 es un grupo fundamental y la OCDE funge como una especie de secretaría, y estar ahí sentado en esa silla, en esos foros, intercambiando, porque de nuevo aquí no es que Costa Rica solo gana, sino que también aporta. La OCDE misma ve en los países cuáles de ellos son aptos, ¿verdad? En esa escuela de los 200, pues la directora de la escuela es la que escoge a esos 38 alumnos por algo que ve en ellos, sin que los 38 sean iguales, ¿verdad? Al contrario, son bien diversos. Bien diversos en población, en economías y demás, que es algo que también se ha explicado
con amplitud. En base a esto, entonces, podríamos señalar como en 3 aspectos cuáles son como esos beneficios concretos que obtiene Costa Rica con el ingreso y tal vez riesgos, no sé si se puede mencionar así, riesgos concretos también que tiene Costa Rica de ingresar a la OCDE. Claro, y además, perdón, un temita adicional es, y que es muy cercano, es que ingresar a la OCDE no solo le permite al país pequeño estar en un foro de los grandes, entre comillas, sino también le pone una especie de sello de calidad o de ISO a nuestro país en términos de normativa y de estabilidad para la atracción de inversión extranjera, ¿verdad? Eso es algo importante y ahí hay un beneficio concreto que uno pueda esperar de este hito del país. Ahora, otros beneficios son pues tener acceso o intercambio a mejores prácticas, como ya mencioné. Otro es tener mucho acceso a estadísticas y a indicadores confiables. Los miembros de la OCDE tienen acceso a mucho más información y data y producción intelectual, si se quiere, de este think tank que los no miembros. Y eso realmente es muy, muy, muy valioso porque es la materia gris detrás de un buen gobierno. Y yo creo, la verdad es que firmemente en que la manera en que se gobierne un país es determinante para el destino de sus ciudadanos, ¿verdad? La manera en que un país aprovecha la libertad económica, pero además regula esa libertad y esa economía en beneficio de la mayoría de la población es elemental y es fundamental. Y otro beneficio concreto es que nosotros vamos a tener acceso, y ya lo hemos tenido desde el 2016, a una evaluación cada 2 años por parte de un comité muy riguroso de la OCDE, que es el Comité de Análisis Económico y del Desarrollo, que realiza una evaluación a todos los países miembros. Cada 2 años, además, nos da un informe, muy pronto va a salir el informe de nosotros, que hace un real radiografía de nuestra situación macroeconómica, productiva, incluso las políticas sociales, y nos compromete, porque es una evaluación donde conjuntamente el país con los evaluadores van comprometiéndose a ir mejorando. Y eso para mí es uno de los mayores beneficios de pertenecer a la OCDE, porque nos da una ruta y una claridad hacia dónde vamos a ir apuntando. También, por supuesto, hay un mecanismo, y yo mencioné la Convención de Soborno Transnacional, pero porque aparejado a esa convención se establece un mecanismo de seguimiento de la implementación de esa convención, y eso es sumamente importante también como un sello de calidad que el país está vinculado a otros países en esta lucha contra la corrupción. Riesgos. A ver, para mí, la verdad es que hay un riesgo. La verdad, la gente habla muchas veces con temor sobre la posibilidad o más bien el riesgo de dejar de recibir cooperación internacional, por ejemplo. Ese riesgo en realidad está aparejado a ciertas políticas nacionales de algunos países. Yo, por ejemplo, puedo pensar en Canadá o Japón que tienen esa política interna, pero ese riesgo no es consustancial a pertenecer a la OCDE, sino más bien es algo excepcional. Yo creo que un país tiene que aspirar a ser rico, poniéndolo en términos muy simples, con una distribución obviamente justa e inteligente y equitativa de esa riqueza, incluso pues sacrificando esa parte de la cooperación, ¿verdad? Pero en este caso no es algo automático y sí quiero dejarlo claro, el ser miembro de la OCDE no es que automáticamente elimina al país de ser receptor de cooperación. El riesgo real que yo veo, y no es un riesgo asociado a ser miembro de la OCDE, sino más bien, y por eso este foro es tan importante y agradezco mucho que me hayan invitado, es que la ciudadanía pueda, no, digamos, se le olvide que puede y tiene derecho a exigir al país a realmente llegar a ser la
mejor versión de nosotros mismos, como dijo doña Laura Chinchilla cuando lanzó este proceso y lo repitió el presidente Carlos Alvarado también, porque realmente de eso se trata. Y me parece que don Luis Guillermo también, no estoy segura, pero esa es como la línea nacional, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener claridad de que esto es una gran oportunidad. Es como cuando las personas hacen un gran sacrificio, se meten a un gimnasio último modelo, última moda, donde las máquinas son absolutamente fabulosas, los instructores y las instructoras son fantásticas y te dan también una guía nutricional. Bueno, si usted no va al gimnasio o si usted no sigue la guía y si usted no sigue el programa, de nada sirvió. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha claridad, sentirnos muy orgullosos, pero también como ciudadanos demandar que nuestros gobiernos en el futuro, ¿verdad? Que nuestros gobiernos locales, incluso que todos empecemos a usar esos estándares y aprovechar esa herramienta tan valiosa que muy pocos países en el mundo tienen el lujo de contar con ella, ¿verdad? Y claro que este tema de los riesgos y de la cooperación internacional se hablaba porque Costa Rica ya no sería como un país de renta media, pero eso ya es desde hace varios años, según usted también explicaba en otras entrevistas, doña Diala. Exacto, nosotros más bien somos de renta media, ya no somos de renta baja, ¿se acuerdan? Yo cuando crecí éramos un país pobre, un país de renta media es algo reciente y más bien eso, enhorabuena, ¿verdad? Siempre recuerdo una frase de don Pepe que decía, no vamos a competir con jornales bajos. Nosotros tenemos que aspirar a ser un país de renta alta, ojalá, ¿verdad? No hay nada de malo con eso, al contrario, ¿cuál familia no quiere tener mayores ingresos? Eso no es pecado. La familia que los tiene porque trabaja mucho, porque estudia, porque tiene trabajos que realmente dignifican a esa persona, que son gratificantes, a eso aspiramos todos, ¿verdad? Todo trabajo es digno. Lo que quiero decir es que nosotros aspiramos a convertirnos en un país de gran valor agregado donde todas las personas, todos los miembros de esta familia estemos cubiertos por la seguridad social, cubiertos por esa sombrilla del Estado Social de Derecho que permite esa inclusión que hoy no la tenemos. 46% de la economía en informalidad, eso es inadmisible. 1 de cada 5 personas en Costa Rica es pobre y eso no es, eso realmente es una vergüenza para Costa Rica. Llevamos décadas con eso y la OCDE lo que debería permitirnos es salir de eso. Realmente tenemos que lograrlo. Tenemos que tener mucha disciplina para lograrlo, que es algo también que el presidente Alvarado nos recuerda a menudo, la disciplina, ¿verdad? Como lo vimos en el Mundial hace algunos años. Exacto, son temas que definitivamente no se pueden perder de vista. Acá, por ejemplo, en nuestra transmisión le agradecemos a las personas que ya han iniciado comentando y haciendo diferentes preguntas. Les recordamos que las vamos a estar contestando faltando 15 minutos, pero voy a tratar de enlazar las preguntas con lo que estamos conversando. Por ejemplo, Antonio Mora pregunta, ¿a qué plazo podemos ver resultados y beneficios de la incorporación de Costa Rica a la OCDE? Me imagino que la gente también quisiera escuchar, bueno, en octubre vemos tal cosa, en diciembre vemos tal cosa, pero esto no se maneja de esta forma. ¿Cómo se puede explicar este proceso de los tiempos? Bueno, vieras que nosotros ya estamos viendo frutos y no nos damos cuenta. Y tal vez como son a veces abstractos, porque para que se vayan concretando tiene que pasar algún tiempo, no sabemos. Número uno, ya, aunque suene feo, ya sabemos, gracias a las pruebas PISA, que es herramienta OCDE que empezamos a usar desde que empezamos este proceso, sabemos a dónde nos duele, nos chima el zapato en materia de educación y sabemos qué tenemos que hacer para mejorarlo. Eso es una gran cosa. También sabemos que la red de cuidado es algo fundamental para el desarrollo de las personas, de los chiquitos y las chiquitas, y también en particular mamás solteras, pero cualquier cuidador de niños que puede permitirse, gracias a la red de cuidado, salir a buscar trabajo o a trabajar. Y estudios de la OCDE nos apuntan hacia dónde tenemos que mejorar y llevar esa red de cuidado, por ejemplo. Competencia. Sin un ente regulador de la competencia y de cómo los agentes económicos se comportan en un mercado, es muy difícil que el habitante, los habitantes, tengamos el mayor beneficio de ese mercado. ¿Por qué? Porque no
podemos saber si hay o no abusos, ¿verdad? Y una autoridad de competencia tiene que ser ese policía de los abusos, no solo incluso en los temas de consumidor privado, sino también el Estado, que es nuestra plata, cuando compra bienes y servicios, tiene que poder estar seguro que hay una verdadera competencia en el mercado. Y la ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia apunta ya, y en un año más deberíamos tener una autoridad de competencia completamente modernizada y fortalecida en la COPROCOM para empezar a ver realmente esos réditos. Y ni siquiera necesariamente con casos muy específicos, porque la COPROCOM tiene una actividad que se llama abogacía, que tiene que ver mucho con educación y con sensibilización a la ciudadanía y a los agentes económicos en materia de competencia. Y ya con solo eso uno puede empezar a ver una transformación en la manera en que el mercado se conduce y ojalá deje de ser abusivo o por lo menos tenga métodos y sanciones que pues que no incentiven esos abusos. También ya estamos viendo un tema que a veces pasa desapercibido en la manera en que el Consejo de Gobierno ha empezado a designar a los miembros de las juntas directivas de las empresas del Estado. Nosotros, gracias a la OCDE, creamos desde el gobierno pasado una unidad asesora de empresas propiedad del Estado. Y esa unidad no solo ha elaborado informes financieros y no financieros que se publican en la página web de la presidencia, sino que también ha establecido unas políticas públicas de gobierno corporativo que tienen que ir siguiendo las empresas del Estado. Y como dije yo, establece los parámetros y los concursos públicos que son herramientas que ahora estamos usando desde este gobierno para elegir y nombrar a los miembros de la junta directiva en esas empresas. Y eso debería ir llevándonos hacia unas empresas del Estado más eficientes, con recursos mejor utilizados, con más transparencia y rendición de cuentas. Y eso debería redundar en mejores servicios y pues menor gasto, digamos, menor desperdicio de eso. Esos son solo algunas de las cosas en que vayamos a ver ya mejorías. Otra es una ley que reformó la Junta Directiva del Incopesca. ¿Por qué? Porque la política pública la tiene que definir el gobierno, la tiene que definir el sector público. Es el único que tiene una panorámica y que está pensando en toda la ciudadanía. Un regulado no debe definir su propio destino por obvias razones. Y en Incopesca, que es un órgano interesante porque en los países de la OCDE en general, los Incopescas, digamos, están dentro de los ministerios de Agricultura o hay ministerios de pesca específicamente, pero en el Incopesca nuestro es sui generis y hay sectores privados que ya están acostumbrados a estar en esa junta directiva y enhorabuena. Entonces lo que hicimos fue agregar ministros o representación de ministerios en esa junta directiva para que la mayoría fuera del sector público y pudiéramos tener esos votos necesarios para definir las políticas públicas. Y eso está operativo desde hace ya algunos meses. Yo soy miembro ahora de la junta directiva y mi viceministro, y yo creo que está redundando incluso en el fortalecimiento de las mismas organizaciones de pescadores y les estamos apoyando muchísimo más con políticas públicas de mediano y largo plazo, ¿verdad? Vemos que son como varios puntos, varios temas, y eso también me lanza la siguiente pregunta con lo que usted está mencionando. Entonces, además de lo que ya usted mencionó, ¿qué otras reformas implementó Costa Rica de cara al proceso de adhesión? Porque no es solo que se le incorporó y listo, sino que fue como todo un proceso de leyes también aprobadas en la Asamblea Legislativa para que se efectuara este proceso. Entonces, quizás, como dice usted, son como puntos muy abstractos que la población no ha logrado ver, pero quizás si los recalcamos, entendemos un poquito como esas reformas que ha tomado el país. Sí, bueno, esa reforma que mencioné del fortalecimiento de la autoridad de competencia es una reforma legislativa
Han sido 14 leyes en la comisión especial que se creó específicamente y en este gobierno o en esta legislatura se creó para ver temas de proyectos de ley de la agenda OCDE. Allí estuvieron 14 leyes vinculadas al proceso, tramitadas y aprobadas. También la ley de fortalecimiento de finanzas públicas es parte de la agenda OCDE y, por ejemplo, la ley de empleo público es parte de la agenda post-accesión o adhesión, que son tareas pendientes que nos quedan. Y hay otras reformas como, por ejemplo, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadísticas. Fue una ley importante que le dotó al INEC más recursos, pero además herramientas por ley para tener acceso a información de diferentes órganos con el debido, obviamente, cuidado de la información y la protección de los datos. Esa es otra de las reformas legislativas. También unas 5 leyes que fortalecieron y modernizaron el sistema financiero nacional con una mejor supervisión de las entidades financieras y los grupos financieros, no solo los que están en el territorio, sino los que están fuera de nuestro territorio. También el permiso, entre comillas, de la nueva ley de mercado, o la reforma a la ley de mercado de valores para, por ejemplo, transar en derivados y otras formas de inversión para abrir nuestro país a más flujos de inversión. También el Fondo de Seguro de Depósitos, ¿verdad? Que se creó para proteger al 96% de los ahorrantes de nuestro país y tener un esquema de resolución bancaria. Si un banco quiebra, ya sabemos cómo tiene que proceder la institucionalidad para que haya seguridad jurídica, para que haya certeza y además tiene que devolverle a cada ahorrante un mínimo o un máximo, perdón, de 6 millones de colones para que esa persona tenga por lo menos seguridad y certeza que algo va a tener, ¿verdad? Es una garantía. Vemos que son aspectos también a veces como que muy técnicos y que la población siente como que muy lejano y por eso tenemos como preguntas muy específicas. Por ejemplo, Roland Becker pregunta, muy bien, ¿qué hace la OCDE en materia de corrupción? Bueno, hace una cosa muy importante y en general así eso me permite la oportunidad de explicar cómo funciona. Pero en materia de corrupción entendida como sobornos, ¿verdad? Como el que una empresa privada o una empresa le pague un soborno a un funcionario público. Normalmente las legislaciones, digamos, desactualizadas, tienen sanciones para esos funcionarios públicos. Lo que hizo la OCDE, después de analizar muy bien los flujos y los incentivos y los, digamos, los disparadores de esos sobornos, es que se dio cuenta que necesitaba también sancionar a las empresas, no solo a los funcionarios. Y entonces elaboró, tras muchas consultas, una convención de lucha contra el soborno. Y esta convención lo que hace es, primero, ya eso es un gran aporte de la misma organización, ¿verdad? Esta convención ya tiene, si no me equivoco, 44 países miembros de esa convención. Y lo que hace es elaborar una serie de principios que se van a legislar y reglamentar en cada país, pero le da mucha fuerza a las autoridades competentes, sean quienes sean. Cada país es libre de decidir si es una autoridad administrativa o es judicial. Nosotros nos fuimos por la vía judicial porque ya había cierta institucionalidad y tenemos una fiscalía fuerte. Incluso hay países que es administrativo, cada país es libre en ese sentido y establece sanciones muy fuertes, disuasorias, y establece además que las empresas van a tener responsabilidad penal. Entonces, ese es un mensaje muy fuerte y pues las empresas ya se dan cuenta que sus funcionarios que dan órdenes o instrucciones de sobornar a funcionarios públicos ya no van a actuar solo a título personal, sino que van a actuar en nombre de la empresa. Y eso es un tema reputacional, además de las sanciones económicas y las multas, muy potente, ¿verdad? Y la OCDE no solo creó esta convención,
sino que tiene un grupo de trabajo muy fuerte y muy sólido que le da seguimiento a la implementación de la convención. Y esto, todo el sistema de la OCDE y de seguimiento de la OCDE, pues lógicamente funciona mucho por voluntad del país. Por eso yo digo que el mayor riesgo es que nosotros no le saquemos provecho, pero también hay un tema reputacional del país, en verdad, hay un tema de ético casi moral de seguir en esta senda, porque si no, se mandan señales peligrosas para la inversión y para los países miembros, ¿verdad? Con esta respuesta también le respondemos a Martín Parada Gómez, que dice, ¿cómo la OCDE nos garantiza el freno a la corrupción? María Hernández señala, excelente charla. Carolina Amador pregunta, ¿cuáles serán las primeras medidas que Costa Rica tendrá que tomar? Eso ya lo mencionamos cuando explicamos como el proceso de adhesión y cuáles fueron como las reformas, las leyes y medidas que tuvo que tomar el país. Tatiana Bartels consulta, quisiera que comentara sobre cuál es el proceso que seguirá Costa Rica en materia de cooperación internacional en su rol como oferente de ayuda oficial al desarrollo, al pasar a ser graduado como país miembro de la OCDE. Eso lo mencionamos, pero quizás sí puntualizamos en esa respuesta, señora ministra. Con gusto. Bueno, efectivamente, pertenecer a la OCDE no cambia el PIB per cápita, no cambia el ingreso per cápita ni la renta per cápita que tiene un país como para considerar que es un país donante. Sin embargo, yo entiendo, porque esta no es mi área, que Costa Rica ya es un país donante en ciertas áreas, sobre todo en expertise técnico, y eso no cambia. En realidad, la incidencia de cooperación en la organización es muy poca. ¿Por qué? Porque si bien está en el nombre de la organización y empezó con esa gran cooperación que fue el Plan Marshall, el Comité de Cooperación de la OCDE es un comité que pues tiene una visión que era asociada a un tema, digamos, norte-sur o cooperante-cooperado, que yo creo y entiendo está superado. Y así lo entiende también la ministra de Mideplan, ¿verdad? Que ella es la rectora en temas de cooperación, igual que Cancillería, pero en temas de cooperación, la OCDE en realidad tiene poco que decir hoy en día comparado con cómo fue en sus inicios. Sí tiene la secretaría de un grupo importante que está involucrado en temas de cooperación para los objetivos de desarrollo sostenible, y esa secretaría la ostenta la OCDE, pero tiene miembros que van más allá de la propia membresía de la OCDE y es un trabajo satelital de la OCDE. También consulta Marion Dick, muy buena, bueno, ella hace el comentario, muy buena analogía. Con estas analogías efectivamente la gente como que va entendiendo mejor este proceso que veíamos como muy lejano, pero ya lo tenemos acá. También consulta Mau Murillo, esto también ya lo mencionamos, cómo se manejan los regímenes de empleo público en los países de la OCDE. También lo mencionamos al principio, la reforma que tuvo que hacer Costa Rica en el tema laboral. Rocío Montes de Oca pregunta, una vez que seamos miembros activos, ¿esas mejores prácticas se van a compartir a través de quiénes? ¿Cómo el sector privado va a tener acceso? Creo que esta pregunta del sector privado también es interesante. Sí, en temas de empleo, hay un comité de empleo, hay dos comités que tienen que ver con empleo, el de empleo y políticas sociales y el comité de gobernanza pública, que son un poco distintos. El de gobernanza pública tiene que ver con la organización del Estado y cómo usamos los recursos, y allí entra el tema de la ley de empleo público que busca organizar mejor la manera en que se remuneran los funcionarios públicos, la manera en que se evalúan y se conduce todo eso. Y ahí tiene que ver nuestra reforma de empleo público que se presentó hace algunos meses, y que me parece que se acaba de aprobar un texto sustitutivo hace poco. Y ese es un tema importante donde la OCDE, como en todas las áreas, lo que hace es establecer lineamientos y mejores prácticas, y los países van recogiéndolos y adaptándolos a sus realidades. Lo que dice la OCDE es importante evaluar, es importante remunerar de una manera justa, de una manera ojalá
global para que haya transparencia en la manera en que se remunera, para que haya una expectativa del funcionario y de además los ciudadanos que pagamos impuestos de cómo se va a usar ese recurso. Y en temas laborales, digamos del sector privado, hay un gran desafío que nosotros enfrentamos y es que nosotros teníamos, yo no recuerdo si eran 111 salarios mínimos, dependiendo las categorías, y ahora lo hemos reducido a 11. Los países OCDE tienen 1 o 2 categorías de salarios mínimos. Entonces, nosotros ahí todavía tenemos cierto trecho, pero ese es un tema sumamente importante para la OCDE, que incluso es tan importante que se ve en el Comité de Análisis Económico y de Desarrollo, porque se considera que la manera en que se establece la política salarial de un país tiene que ser sumamente transparente, tiene que dar mucha certeza y tiene que ser justa, y por lo tanto allí también hay una incidencia de este proceso. Tenemos ya bastantes preguntas. Recordemos que estamos conversando con la señora ministra Diala Jiménez, ministra de Comercio Exterior, sobre el ingreso de Costa Rica a la OCDE, y vemos que pues la población sí está bastante interesada en este tema. Tenemos bastantes preguntas y vamos a intentar abarcarlas todas. Otra consulta que nos hacen acá, Carol Guillén Barrantes dice, ¿cuál fue el criterio que emitieron los diferentes comités en el tema de los derechos humanos? ¿Y en qué debe mejorar Costa Rica para la protección de estos? Derechos humanos no es un tema que toque OCDE. Yo le voy a decir que hay varios temas donde la acción de la OCDE o la actividad de la OCDE es mínima o es tangencial. Si bien es un principio, y eso es lo que mencionaba al principio, y lamento si se prestó confusión, que los países OCDE son respetuosos de los derechos humanos y hay algunas áreas donde se tocan algunos temas. Los temas de política exterior, de derechos humanos, de política electoral y de seguridad nacional, me parece que son esos 4, espero no olvidarme ni omitir ninguno, son temas ajenos al trabajo de la organización, ya sea porque son temas muy domésticos que se tienen que respetar, como los temas electorales, o porque son temas que otros organismos realmente ahí es donde se ven, ¿verdad? Como el de seguridad en la OTAN, en ese caso, ¿verdad? El europeo, como el tema de derechos humanos, que hay varias instancias que velan por esos temas. Sin embargo, dicho eso, sí es muy importante para las políticas de inclusión que se respeten los derechos humanos y por eso no quiero tampoco desligarlo y desmeritarlo. Es importante señalar que esta información y sobre el proceso de incorporación de Costa Rica, la mayoría de información pues la encontramos en la página del Ministerio de Comercio Exterior, ya que varias personas están haciendo como la consulta de dónde ver como ese proceso, los años que tuvo que experimentar Costa Rica para este proceso de incorporación. Nancy Hernández Solano pregunta, ¿cuáles temas o aspectos quedaron pendientes a mejorar y que deberán marcar la ruta, ella le dice ruta crítica, para los siguientes años? Sí, muy buena pregunta. Y muchas gracias por decirle, y de que todo está en el sitio web. Aquí estoy poniendo en el chat, no sé si en Facebook Live se ve, pero, Sí. pero ese es el link para que ustedes puedan ver toda la información. Gracias por recordar eso. Muchos de los documentos que no son en español originalmente los traducimos nosotros también en COMEX. Los temas pendientes son varios. Uno muy relacionado con el ordenamiento del Estado, con lo del empleo público. Otros que tienen que ver con materia ambiental y materia de gestión de residuos, por ejemplo. Es muy importante. Y otro que tiene que ver también con cohecho, con la misma convención de cohecho. Tenemos algunos temas pendientes. Esa ruta específica de cada materia se elabora conjuntamente con los ministerios o las entidades rectoras a cargo. Tenemos otros temas como por ejemplo la ley de protección al consumidor financiero, que es muy importante que se siga promoviendo e impulsando para terminar toda la normativa del sistema financiero y tener ese cuadro completo. Y además
recordarles que meterse en esta senda es meterse en una senda reformista permanente, ¿verdad? Entonces van a ir surgiendo también nuevas pues, obligaciones o recomendaciones. También señala Guaysán Jin, doña Diala, importante sacar a la Dirección General de Servicio Civil de las Cavernas e impulsar una escuela gerencial de alto nivel. Ahí empieza, al parecer de ella, la lucha anticorrupción. Antonio Mora, sí. Gracias a la ministra por contestar. También tenemos otro comentario acá. Martín Prada Gómez, me interesa que la ministra se refiera al tema de competencias, dadas las múltiples estructuras imperfectas de mercado, señala él, que tiene Costa Rica. ¿Cómo le podríamos explicar eso? Sí, primero en relación con el servicio civil, la ley de empleo público es sumamente importante en esa dirección. Y para el tema de corrupción, yo quisiera agregar que la digitalización de muchos de los trámites y de mucha actividad del Estado, incluyendo, por ejemplo, el SICOP, debería también ir tendiendo a minimizar los espacios y los márgenes para corrupción, ¿verdad? Así que son temas también propios que nosotros tenemos que afrontar con mucha valentía y confrontar también. En tema que me preguntaban, ¿cuál era el tema? Perdón, que me parece muy importante. Ok, el tema, acá hace la consulta, vamos a ver. Martín Prada, me interesa que la ministra se refiera al tema de competencias, dadas las múltiples estructuras imperfectas de mercado que tiene Costa Rica, señala él. Así es, sin duda. Yo creo que es muy importante, dadas las imperfecciones de la democracia, que yo creo que están asociadas a las imperfecciones de mercado, que la economía esté muy bien regulada. Por eso a mí me gusta mucho este proceso de OCDE, porque reconoce el mercado, las fuerzas del mercado, la apertura del mercado, pero también reconoce sus imperfecciones y exige que los gobiernos regulen muy bien, más bien que los aparatos del Estado regulen muy bien. Y entonces se diseñan mejores prácticas alrededor del concepto de que el Estado es el garante de una próspera y justa sociedad. Y entonces el regulador de la actividad económica, que es, bueno, hay diferentes reguladores dependiendo de la actividad, pero en general del retail, digamos, es la COPROCOM, la Comisión para Promoción de Competencia, se venía debilitando mucho, porque fue precursora en los 90 cuando se creó, pero dejó de modernizarse. Y gracias a este proceso, donde se nos exigió realmente darle la vuelta a eso, fortalecerla en términos de independencia de criterio, en términos de herramientas, en términos de disponibilidad del personal, tienen que ser calificados, tienen que ser comisionados a tiempo completo, con exclusividad en sus cargos, con independencia, con un concurso técnico que, por cierto, está el concurso publicado. Y eso va a ser algo fundamental porque efectivamente nuestro mercado, como todos los mercados que no están bien regulados, permiten abusos, ¿verdad? Y eso, una COPROCOM sólida tiene que establecer, según la nueva ley, una agenda de prioridades de cuáles son los temas que va a ir abordando. Una COPROCOM es proactiva, no es solo un tribunal administrativo, que es una de las 3 funciones de la COPROCOM. Tribunal administrativo, esto que yo les decía a ustedes de abogacía o de información, y también todo lo de los análisis y los estudios de mercado, ¿verdad? Son 3 funciones en una. Sí, también para recordarle a la población, a las personas que nos están siguiendo, COPROCOM, ustedes la pueden buscar en su página en internet, coprocom.gov.cr, la Comisión para Promover la Competencia, y ahí también pueden ver todos los esfuerzos que se están realizando. Asimismo, acá tenemos comentando también el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, que nos recuerda que si tienen alguna consulta pueden escribir al correo electrónico pep@comex.gov.cr y con gusto ahí les van a estar brindando las respuestas. Martín Prada dice, gracias ministra por referirse al tema de las competencias, y tenemos acá otra de las consultas de Carolina Amador. Dice, doña Diala, usted mencionó que las pruebas PISA nos indican dónde y cómo debemos mejorar. Podemos esperar una mejora en educación en los siguientes años. Somos de los países con mayor inversión en salud, pero menos retorno en esa inversión.
Eso consulta Carolina Amador en cuanto al tema de educación. Claro, Carolina, creo que quiso decir mayor inversión en educación, supongo, no en salud, aunque sí. Yo sí te tengo mucha fe, estoy muy optimista, porque llevamos mucho tiempo de ir entendiendo que tenemos que hacer varias reformas. Por ejemplo, gracias al camino con la OCDE, la materia de matemática ha sido reformulada en su currículum y la manera en que se enseña hoy matemáticas es distinta como se enseñaba antes. Y los detalles no los conozco porque lógicamente aquí trabajamos con la Rectoría del Ministerio de Educación. Un tema adicional que se está formulando es el CONESUP, ¿verdad? El Consejo Superior, Consejo Nacional de Educación Superior, está siendo también modernizado y adaptado a las nuevas circunstancias, porque si usted no modifica cómo se enseñan a los docentes, pues no va a modificar el sistema educativo global e integralmente. Y hay otras reformas que se han dado gracias a este camino de la OCDE, como por ejemplo las pruebas FARO, que no necesariamente es que la OCDE se entre en tanto detalle, pero pues la evaluación que hizo en ese momento el ministro Edgar Mora y el ministerio y el gobierno fue: nosotros estamos usando el bachillerato no como una evaluación para mejorar, sino como una calificación de salida que realmente ya deja de tener utilidad, ¿verdad? Y así otras acciones que está llevando a cabo el ministerio y el gobierno en general, porque aquí entra también la reforma LINA. LINA es la educación técnica, y si nosotros logramos usar esos recursos que tiene Lina de una manera más eficiente, con una reforma que está planteada ante la Asamblea Legislativa, también vamos a ir cambiando la manera en que todos estamos siendo formados en este país. Muy importante, también dice Melvin Crawford Solano, muchas gracias por la información, que ahora sí comprende más sobre el tema y valora mejor el tema de la incorporación, y por eso, bueno, son tan importantes estos espacios. Señora ministra, generalmente terminamos a las 5 porque iniciamos a las 4, pero iniciamos unos minutitos más tarde y tenemos unas preguntas acá, entonces si me lo permite, podemos extendernos unos 10 minutos más, ¿de acuerdo? Sí, al contrario, esto para mí es una obligación informar y es un espacio maravilloso, al contrario, con mucho gusto. Otra de las consultas que tenemos entonces, en la actual coyuntura atravesada por este efecto de la pandemia del COVID-19, ¿cómo puede la presencia en OCDE ser capitalizada para contribuir al abordaje de sus efectos en los distintos ámbitos del país? Sí, eso es una pregunta excelente. La OCDE ya monitorea y publica todas las diferentes medidas e incluso recomendaciones que hay sobre la atención a la pandemia en el plano sanitario, en el plano económico, en el plano social. Tuvimos la oportunidad incluso, gracias a este proceso y a que somos ya eminentemente miembros, de organizar un taller para el gobierno, para ciertos miembros del gobierno, acerca de los pasos, no solo que hemos tomado hasta hoy, sino que debemos tomar en el futuro para una recuperación pronta, dada nuestra estrechez fiscal. Eso nos ayudó mucho para entender que vamos por buen camino, e incluso la OCDE nos usa de ejemplo en el bono proteger, o un programa que tenemos nosotros en Procomer y Comex, el programa Livio, nos ha usado como ejemplo, y eso nos da de nuevo una vitrina interesante ante la comunidad internacional y los potenciales inversionistas para que vengan y que vean en Costa Rica un país moderno, un país equilibrado, ¿verdad? Entre lo social, lo sanitario y lo económico. Y se visualiza a Costa Rica también de alguna forma como ser punta de lanza al resto de países del Istmo para explorar esa posible incorporación, tomando en cuenta que somos como el cuarto de Latinoamérica, el primero de Centroamérica. Sí, yo creo que Costa Rica se visualiza como punta de lanza en varias áreas, ¿verdad? En general, con la lucha contra el cambio climático, la desmilitarización o pacificación, y por lo tanto la absoluta convicción del uso del derecho internacional, ¿verdad? Para resolver controversias, también temas sanitarios y cómo nuestro Sistema Nacional de Salud ha sido tan efectivo. También en materia de investigación y desarrollo tenemos mucho campo por explorar y potencializar, y por lo tanto yo creo que otros países miembros de la OCDE nos ven con buenos ojos.
En cuanto a la región y el istmo, yo entiendo que hay otros países que quieren seguir esta misma ruta, no necesariamente por nosotros, sino que ya venía una agenda. Entiendo que países como Perú, por ejemplo, Argentina, creo que Panamá también aspiran algún día también a seguir en este rumbo. Y porque es como todo este proceso, una vez ya la adhesión, pero ahora falta todo el proceso de firmar como de esta adhesión, que es como un proceso parecido al de una ley, ¿cierto? Sí, exacto, es un convenio internacional. Todo instrumento internacional para que entre en vigor en el país tiene que pasar por un proceso de aprobación a la Asamblea Legislativa y una consulta a la Sala Constitucional obligatoria, y posteriormente el Poder Ejecutivo sanciona esa ley, y para ya ser miembros formalmente de la OCDE tenemos que depositar esa ley, ese instrumento ante la Cancillería de Francia, que es el país sede de la OCDE. Espero que eso se culmine a finales de este año y ya para el bicentenario podamos celebrar ser país OCDE, país miembro OCDE. Entonces esos serían como los pasos pendientes que tenemos para como una formal adhesión, ¿cierto, ministra? Cierto, nosotros estamos trabajando en el proyecto de ley ya para presentarlo. Espero que en estas semanas, la próxima, ojalá, o la siguiente, podamos presentarlo a la Asamblea Legislativa. Viendo el ejemplo que teníamos al inicio de un estudiante, también nos hacen la consulta de Costa Rica como estudiante y pertenecer a este grupo de 38, digamos que mejores alumnos, alumnas. ¿Se puede eventualmente salirse de la OCDE? ¿Puede la organización decir, bueno, no está funcionando y excluirnos? ¿Eso puede pasar? Bueno, la misma convención no prevé esa posibilidad. Hay una posibilidad de denunciar la convención. Los países tienen derecho a salirse de las convenciones, hay un procedimiento, pero no se prevé una expulsión de la OCDE y no ha sucedido en el pasado. Por esa razón es que los procesos de incorporación son sumamente exigentes. Vean ustedes, usted lo mencionó al principio, duramos 8 años de trabajo técnico muy rígido, muy esforzado, más los unos 2, 3 años anteriores que hubo los primeros contactos, y por eso es que es un proceso realmente difícil, porque es un sello de confianza que da la organización a los países, ¿verdad? De los puntos que hemos mencionado, también nos señalan como de qué forma, una vez ya finalizado como este proceso de adhesión, de qué forma se van a priorizar los aspectos en los cuales va a trabajar Costa Rica. Es decir, como a qué le vamos a meter más contenido para empezar con este proceso de que ya somos miembros de la OCDE. Excelente pregunta. Mire, nosotros somos legalmente representantes del país ante la OCDE y además hemos sido los coordinadores del proceso, pero esto no significa que el ministerio sea quien determina los énfasis. Al contrario, se coordina todo con las diferentes entidades y hay una conducción política principal de presidencia, ¿verdad? Siempre. Y por lo tanto, esa priorización se tiene que hacer desde, yo diría en conjunto, incluso con la OCDE, desde los resultados de estos estudios que se hacen cada 2 años para ver en qué áreas debemos mejorar y trabajar más para llegar a sostener un nivel de desarrollo parejo, equilibrado. Y, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos mucha tarea pendiente en gestión de residuos y temas ambientales, aunque parezca mentira, ¿verdad? Es como contraintuitivo. Y también sabemos que en temas de brecha digital o de educación y de informalidad tenemos también tareas pendientes, además del ya conocido problema fiscal que tenemos. Entonces, yo diría que esas áreas son las de, naturalmente, las prioritarias que se han definido por parte de los diferentes gobiernos. La idea, ojalá, es tener una política de Estado que trascienda los gobiernos, pero esos énfasis los puede dar cada gobierno. Recordemos de nuevo, no todos los 38 alumnos o alumnas tienen que ser idénticos, esto no es un molde, y cada uno tiene sus gobiernos y sus políticas donde les pone el acento, ¿verdad? Y pues es un balance entre esas cosas. Para ir cerrando, Carolina Amador dice: muchas gracias, doña Dialá, por dedicar este tiempo a explicar las implicaciones de la integración a la OCDE. Da mucha esperanza para el futuro.
Y Lili bueno. Ovaldía González dice, muchas gracias por la información, muy interesante e importante de proyección y mejora continua de nuestro país de eficiencia y eficacia. Ella nos manda saludos desde Tifton, en Georgia. Ay, qué bueno, mire, qué bonito. Sí, yo creo es un privilegio realmente para nosotros y me alegra inyectar un poco de optimismo porque creo que es un proyecto de gran calado, es un buen legado que dejamos al país en este gobierno. Cuando ya cerremos, ¿verdad? Habremos tenido la mitad del gobierno terminando el proceso y la otra mitad iniciando como país miembro. Hay muchos temas, usted lo vio y usted lo decía, ¿verdad? Tal vez la gente se puede sorprender, son temas de diferentes materias que están muy relacionados en la parte técnica, con el trabajo del mismo ministerio y por eso, por dicha, se nos ha reconocido, ¿verdad?, que Costa Rica tiene una institucionalidad de comercio exterior también que puede acompañar estos procesos y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta precisamente por ese riesgo, ¿verdad? Tenemos que seguir empujando esta carreta hacia la mayor inclusión económica y social que realmente nos llegue a cambiar este país para bien. Y con esta última pregunta que recibimos acá de Nancy Hernández Solano, vemos cómo la población también se quiere sumar, porque ella pregunta, ¿cuál es el rol que tiene que seguir la ciudadanía y las municipalidades en estos procesos? Como la preocupación sería, ¿qué puedo hacer o qué se pueden hacer? Claro. De hecho, había una pregunta sobre el sector privado y lamento habérmela saltado. La ciudadanía y la sociedad civil en algunos procesos pueden ser sometidos a consultas, pero también en el sitio web hay un espacio y también lo dijo la persona que del Ministerio de Comercio Exterior que me está acompañando, no sé si es Tatiana o Natalia, alguien de mi equipo, o Marian, nosotros, la ciudadanía tiene que sentir que es dueña de este proceso, que es su país, sus impuestos, los que están siendo mejorados constantemente, pero también que la ciudadanía puede exigirlo. Y de hecho, durante el proceso de incorporación, hubo muchas consultas de la ciudadanía, muchos reclamos de dónde estaban los documentos, de dónde estaban los informes. Nosotros tenemos obligación como funcionarios públicos de rendir esas cuentas y el sector privado hay un brazo de la organización que se llama BIAC, que es un consejo asesor de negocios, que son las cámaras de los miembros de la OCDE, que también tienen su foro, y lo mismo, un brazo de los representantes de los sindicatos de los trabajadores que se llama TUAC. Y allí también son espacios y foros que se pueden usar. Señora ministra, muchísimas gracias por esta conversación y también vemos acá que muchas personas estuvieron interesadas y es importante como explicar a base de ejemplos todo este tema que a veces parece como muy técnico, pero ya cuando se explica con ejemplos, pues la población entiende de mejor manera. Acá le están agradeciendo, excelente explicación. Muchas gracias, señora ministra, la mejor de las suertes, muy ilustrativo. Y bueno, nosotros pues muy felices de llevar este tipo de informaciones a toda la población y le queremos agradecer a la señora Diala Jiménez, ministra de Comercio Exterior, quien hoy estuvo conversando con nosotros en Políticas en Línea sobre el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Es un tema muy amplio, podemos conversar yo creo que todos los días sobre esto, horas porque son comités, son muchos países, pero bueno, para finalizar, señora ministra, muchas gracias por su participación y esperamos pues haber respondido todas esas consultas. Y si no, como bien dijo la ministra, pueden buscar en la página o bien pueden enviar información. Exacto. Muchas gracias, Lady, y a la Fundación y a ustedes quienes nos están siguiendo. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, despidiendo a la señora ministra, también le queremos recordar que para la próxima semana vamos a estar, para el próximo 2 de julio. Recordemos que ahora los programas de políticas en línea son cada 15 días, entonces para el próximo 2 de julio vamos a estar conversando con Jorge Mora Flores, director de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, del MICIT. Con él vamos a estar hablando sobre el tema de ciberseguridad en Costa Rica. El próximo jueves, 2 de julio, a las 4 de la tarde, vamos a estar conversando sobre este tema para que usted igual se conecte y prepare sus preguntas y comentarios y con mucho gusto vamos a estar abordando toda
toda esta temática. Esperamos que este tema haya sido de su interés. Ya vemos que sí, con todas las preguntas y comentarios que recibimos. Les recordamos que vamos a estar habilitando esta transmisión en nuestro canal de YouTube, CAS Costa Rica, o bien la puede buscar acá, va a quedar disponible, Fundación Konrad Adenauer Costa Rica. Muchísimas gracias por su sintonía en este Facebook Live de Políticas en Línea y les esperamos para el próximo 2 de julio con nuestra próxima edición. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.